sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Dios me puso a predicar bajo el tema el poder del Evangelio. Estamos prosperados en la palabra, y el Evangelio es el que va a llegar a la casa de nosotros. Necesitamos levantarlo, y voy a leer desde el verso número 15 al verso 17 de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 15 al 17. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Vamos a leer verso 15, verso 16 y verso 17. Me inspiré cuando estaba escribiendo este mensaje y quiero compartirlo con ustedes. Hay muchos puntos que hay que resaltar. Es un tema muy amplio, pero lo voy a reducir este día, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso el tema de ahora se llama el poder del Evangelio. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué hace el Evangelio? A todo aquel que cree, porque hay incrédulos. Al judío primeramente, y también al griego o a los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre este día. Honramos tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu Evangelio escrito, Señor, en este libro. Gracias, Padre amado, por ese poder, Dios de la gloria, que emanas tú a través de tu Evangelio. Ha venido a cambiar, a transformar nuestras vidas, a salvarlas, Señor, a liberarnos, a sanarnos, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús, porque nos dejaste esta bendición tan grande, y el pueblo reunido aquí cree en tu Evangelio, Señor, que es poder para aquellos que creemos, para salvación, pero también, Señor, para operar milagros en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús declaro tu Evangelio, tu palabra, fluyendo, Señor, en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, tome su lugar, y le voy a pedir, como siempre, me preste su atención. Después de Jesús, el que habló más del Evangelio fue el apóstol Pablo. Quiero que sepa de que hay varios evangelios. Hay varios evangelios. En la Biblia no, pero en la actualidad hay muchos evangelios. Ahorita lo vamos a estar viendo con la palabra del Señor. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las características que tiene también este. Yo quiero hablar al menos 3 puntos sobre lo que es el Evangelio. Y el Evangelio trata con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios trabaja con Israel por medio de la ley de Moisés, lo que se le llama la Torah o la ley mosaica. Y era la manera como Dios salvaba a su pueblo Israel, a través de ritos, a través de mandamientos, reglas, estatutos, que varios de ellos no han sido quitados, están vigentes todavía, como no matarás, no robarás. Pero la ley era más por obras que por fe, y a Dios le gusta que nosotros le sirvamos por fe y no por obras.
Porque el hombre muchas veces se justifica por lo que él hace y se cree una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, no teniendo necesidad de ningún Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios para eso, dice la Biblia, que introdujo la ley, para que el hombre conociera lo que es el pecado. Y cuando conoce lo que es el pecado, entonces viene la culpabilidad del hombre. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Para ampliar lo que yo estoy hablando, usted puede leer la carta a los romanos, la carta a Gálatas y la carta a los hebreos. Son 3 cartas donde habla lo que es la ley y lo que es la gracia. Y el apóstol Pablo está hablando aquí y dice: pronto estoy a anunciaros el evangelio. No dice a anunciarle la ley. Entendamos esto, que el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, era un fariseo, era un sacerdote, un predicador de la ley mosaica, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor del evangelio de Jesucristo, porque el evangelio no había sido introducido sino hasta que Cristo vino a nosotros. Cuando hablamos de ley, estamos hablando del antiguo pacto que Dios hizo, o el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Pero cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de la gracia del Nuevo Testamento, o la nueva manera de Dios de salvar a la humanidad, donde los gentiles, quienes somos nosotros, estamos incluidos por la gracia de Dios, al cual yo le doy muchas gracias por haberme incluido en este plan de salvación. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Roma, usted sabe, en la actualidad está en Italia, Europa, y pertenece a la raza gentil, no a la raza judía, israelita. Y les está anunciando el evangelio de Jesucristo. En todas las naciones, después de que Cristo murió, no conocían el evangelio, no conocían el nuevo plan de salvación. Algunos conocían el antiguo pacto, la antigua manera como Dios trabajaba con su pueblo Israel. Pero ahora viene el Señor Jesucristo introduciendo el evangelio. De hecho, el ángel le dice a aquellos pastorcitos: os doy buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran a ese Salvador? Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice aquí: pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pronto, o sea, esto es urgente anunciarlo. También a vosotros que estáis en Roma. Ya lo había anunciado en otras partes, en Filipo, lo había anunciado en Tesalónica, lo había anunciado en Corinto, lo había anunciado en Judea, en Samaria. Pero ahora dice: pronto quiero ir allá con este evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo se sale de su país, se sale de su raza a predicar el evangelio de Jesucristo afuera? Una, porque le fue encomendado a él el predicar el evangelio a nosotros los gentiles. Pero también algo fuerte en él, por el cual empujaba a predicar el evangelio muy prontamente, sin detenerse, era porque él descubrió que el evangelio de Jesucristo es poder para salvación. Yo no sé cuántos han experimentado el poder del evangelio, pero el poder del evangelio cortó tus vicios, cortó el alcohol, cortó la droga, cortó el homosexualismo, cortó el lesbianismo. El que acepta el evangelio está aceptando su salvación, la salvación de su alma, la salvación de irse al infierno. Dame un poquitito de volumen a los speakers aquí. Está aceptando su libertad espiritual. Gente atada a cosas, a vicios, que no puede soltarse por sí mismo, por sí misma. Pero cuando alguien escucha el evangelio, cuando alguien cree y obedece al evangelio, el mismo evangelio de Jesucristo comenzará a operar en la vida de ese hombre y de esa mujer. Y luego dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. Mire qué frase tan hermosa esta.
No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque tuvo que haber conocido cristianos ahí que se avergonzaban del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio de Cristo en la actualidad? ¿Cuánta gente no puede orar en un restaurante porque les da vergüenza? Se avergüenzan de este Evangelio y se les olvida que este Evangelio se nos fue entregado con precio y precio de sangre. ¿Cómo yo me va a dar vergüenza, Chuy Ramírez, orar en un restaurante aunque la gente, la multitud me esté viendo, si solamente yo sé lo que el poder del Evangelio ha hecho en mi vida? Todo aquel que se avergüenza del Evangelio es porque no le han creído al Evangelio y el Evangelio no ha hecho nada en sus vidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es. Otros se avergüenzan de decir que son cristianos en el trabajo. Sí. Se avergüenzan del Evangelio. Amén. Les da pena. Como que es una vergüenza ser cristiano. Así es. Como que es una vergüenza. Es de lo peor ser evangélico. Esa palabra evangélico usted aquí no la va a escuchar. Les da pena. Les da vergüenza a los jóvenes en la escuela decir que son cristianos. A la escuela también se lleva la Biblia. Y en un momento ahí, en un recreo, en lugar de andar ahí haciendo otra cosa, leer la palabra de Dios, se van a burlar de ti, pero Dios se va a encargar que el que se burló de ti venga a pedirte oración y consejo un día, porque de mí se burlaron, Chuy. Cuando yo me convertí a Dios y el Evangelio, creía el Evangelio, obedecía el Evangelio y el Evangelio me cambió a mí, yo comencé a orar en mi trabajo. Y comenzaron el montón de católicos ahí, los que se dicen son católicos que ni a misa se aparecen. Y yo estaba orando y yo me hincaba y ponía la comida así en el parque ahí de Valencia, donde limpiábamos ahí en la compañía de landscaping. Y yo decía, Señor, bendice los alimentos. Y comenzaban mis compañeros de trabajo, los que un día yo me relacionaba con ellos, decía, shh, silencio porque el hermanito va a orar. No hay que hacer bulla. Y yo seguí orando. Y el siguiente día lo mismo. Shh, no hagan bulla, quítense la cachucha, la gorra, porque el hermanito va a orar. No había pasado una semana cuando me dijeron, cuñado, vente para acá con nosotros, tú comes aparte. Me meto a la rueda con una condición. ¿Cuál? Que me dejen orar por los alimentos. Está bien, vente. El hermanito va a orar. Y ya usted sabe cómo se hinca el católico, ¿va? Como siempre anda a medias tintas con una rodilla. Y yo con las dos. Porque una rodilla significa medio rendido. Las dos significa rendimiento completo. Mira, ya las 2 semanas ya no se burlaban de mí y no comían hasta que el hermanito oraba por la comida. Me gané el respeto de ellos. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Yo al principio que me convertí me daba un poquito de pena. Recién convertí. Yo una vez fuimos a San Pedro con mi hermana a comer camarones a la orilla ahí de la playa para ver los barcos, cómo pasaban ahí. Y fuimos. Y recuerdo que había un negrito que pidió una Budweiser. Y cuando la pidió le hizo así, mira. Y vino la voz del Espíritu Santo. Mira, se persinó. No solamente me hizo así. Se persinó para echarse la Budweiser. Digo, ¿y a ti te da pena? Y de ahí comencé a orar, hermano, y le dije, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Bendícelos, dale a aquellos que no tienen, como lo haces con nosotros. Y bendice la nación de Israel. Y hoy no me da vergüenza. Mi hermana, mi esposa saca su velo. ¿Sabes con qué salen las hermanas cuando andan conmigo? Se me olvidó. Pero ahí están el celular, mira. El celular no se les olvida. Lo que pasa es que eso se me olvidó de vergüenza.
Por eso hay hermanas que se visten de otra manera en el trabajo y la escuela, porque les da vergüenza vestirse como una hija de Dios. Mira, Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, pero hay otros también, voy a cambiarle. Otros son vergüenza del evangelio, avergüenza del evangelio de Cristo, con su comportamiento, con su actitud, con su vestimenta, con su hablado. Porque han desvalorizado, han despreciado el evangelio de Cristo, que es poder para cambiar, es poder para salvación. ¿Por qué me voy a avergonzar yo, Chuy, si el evangelio lo único que quiere es salvar mi alma del infierno, para que yo no me vaya a la eternidad allá sin Cristo? Pablo dijo: pronto voy a ir a anunciarles el evangelio. ¿Por qué? Porque esto es poder. Esto hay que compartirlo. Esto no podemos callarlo. ¿Por qué no lo puedo callar? Porque es poder. Amén. El que descubre el poder del evangelio, su vida no será igual. Su personalidad va a cambiar. Va a ser un hombre y una mujer de fe, positivo. Se le va a ir la vergüenza. Pero ya andan escondiditos, ¿no? Recuerdo cuando me convertí, ¿te acordás esas Biblias de cine? Biblias cineras, ajá. Chiquititas, llevaban los juegos porque la metían aquí a la abuela y luego se iban al cine. Mandes de llaver. Hoy no, lo traen en el celular. Pero ahí trajimos ahí para que compre y la marque. Y Dios quiere levantar esta iglesia que no se avergüence. Voy otra vez. Dios quiere levantar esta iglesia para que no se avergüence de su evangelio, que experimente su poder. Mire, este mensaje no lo va a glorificar solamente aquellos que han experimentado el poder del evangelio en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su salud, en su economía. Nadie más va a poder. Nadie puede glorificar. Nadie puede glorificar lo que no ha experimentado. Sigo pidiendo un poquito más de volumen, porque traigo el galillo mero chueco ahorita. Y Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para la salvación. El diablo detesta el evangelio. El diablo lo detesta. Y si él logra adulterar, mezclar el evangelio, pierde poder. Pierde poder. Tráiganme una botella media llena, porque yo soy positivo. La pedí media llena, no media vacía. ¿Te das cuenta en el lenguaje? Tráiganme otra, vacía. Otra vacía. ¿La vacía con hoyo? No, hoy no. Traigan otra botella ahí. Mira, este es el evangelio puro de Jesucristo, Charlie. Este es usted. Ok, el evangelio puro de Jesucristo. Y luego vienen unos ahí adulterando y falsificando, metiéndole nueva era. Pura prosperidad te predican. Y no prosperidad familiar, espiritual, solo económica. Mira. Ok, bueno, vamos a decir que este tipo es un falso predicador, un falso maestro. Él agarra del evangelio de Cristo, pero para poder manipular a la gente, comienza a adulterar. Mira, y la Biblia dice que hay que beber la leche no adulterada. La leche, ¿verdad? Cuando hablamos de leche, habla de queso y de mantequilla. Habla de requesón. Entonces, si usted le mezcla la leche y usted está esperando sacar mucha mantequilla, mucha crema, como le llame usted, y mucho queso, no le va a dar ni mucha crema ni mucho queso, porque usted a la leche ya la adulteró. Entonces no va a tener el mismo efecto en su vida. Ya no le va a producir
Yo tengo una hermana que como le gusta la leche de vaca, recién la están ordeñando y se le echan al vaso. Caliente, hasta humea. Los de rancho, los vaqueros, los que fueron vaqueros como yo con 2 vacas van a entender lo que yo estoy hablando. Ahí está, mira, llevaba un poquito de café en casa, el instantáneo, el listo en otras partes y un poquito de azúcar y tomábamos ya los caramel maquiados antes de que el Starbucks fuera inventado. Yo lo había inventado. Agarraba la leche, un poco de café y luego le echaba azúcar, solo me faltaba el caramelo. Y ahí estábamos con mi amigo el Edgar. El Edgar ahí, hija, tú jálale, yo le agarro el vaso aquí. Ahora agarra el vaso, yo quiero estar. Y escondía la leche de la vaca y le traía el chivo, el ternero. Y le metía el cabezazo aquí y se la bajaba otra vez y seguía. Si soy vaquero, hermano. Ya se lo demostré allá en el toro, aquel mecánico. Hello, Sinaloa, tierra de oro. Ni uno de Sinaloa se subió. Jalisco, no te rajes. Ni uno de Jalisco se subió. Y cuando a la leche se le mezcla, pierde su esencia. Y a este evangelio, el cual es precioso, el cual el Señor nos entregó hasta con sangre, con muerte, no lo puedo predicar adulterado. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si yo no predico este evangelio. ¿Cuál? El evangelio que no está adulterado. Iglesia, para que haya efecto en tu vida, tienes que recibir el evangelio como está escrito. Hoy se han levantado un montón de predicadores falsos. No hay que regañar a la iglesia como que si con la palabra se regaña. Se reprende. Una cosa es reprender, otra cosa es regañar. Reprender es amonestar, es llamar la atención con la palabra de Dios. Y dice: porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso hay gente, hermano, que va a una iglesia, quiere buscar cambios, pero dice: no puedo cambiar. Es que usted nunca va a cambiar hasta que no crea y obedezca el evangelio de Jesús. Mira, la gente viene con sed de cambios. Jesús dijo: bienaventurado que tenga sed y hambre de justicia, de hacer lo recto, de cambiar. Usted tiene sed, tiene una necesidad de cambio, pero no quiere el evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús te confronta. ¿Y a quién le gusta que lo confronten? ¿A quién le gusta que diga la verdad en su cara? Yo no puedo amar a Dios si primero no creo en su palabra. Porque mi esposa me dijo que sí cuando escuchó mi palabra, que le dije: ¿querés ser mi novia? Así, déjeme pensarlo, me dijo. Dije: se va a acabar todo en el 89, yo creo. Ya para el otro día, hermano, ya tenía la respuesta. Pero ella escuchó mi palabra y ella tenía una respuesta a lo que yo le había pedido. Y cuando venía de regreso, le dije: te espero mañana a la salida del colegio. Estaba él en el 9º grado. Y ya cuando estaba, le dije: ¿qué pensaste? Andaba urgido. Es que lo que pasa es que yo tenía 3 años enamorada de ella. Y habían sopilotes en el colegio que se le juntaban. Yo ya sé lo que ustedes batallan ahí. Me la va a quitar. Y se me lo van a quitar. Y ahí está aquel tipo. Y me la va a quitar. Yo con otras palabras decía, y no tenía valor de hablarle. Pero cuando escuchó mi palabra, mi voz, me dijo, le dije: ¿qué pensaste? Me dijo: ya la pensé. Dije: tan pronto. Yo se la tiré por ser las moscas. ¿Y qué? Le dije. Me dijo: yes, no, yes, no, sí. Le dije: sí. Yo estaba diciendo que se metiera, hermano, y comencé a brincar.
¿Ah? Lo logré. Yes, I did it. La hice. Porque yo pasé 3 años enamorada de esa mujer. Porque no era mujer de barra, no era mujer de parranda. Aunque se llamaba católica de nombre, que nunca aparecía al templo católico. Pero nomás por tradición se dice que son católicos, no son nada. Ella me dijo que sí. Y luego le dije como a la semana, ¿cuándo te querés casar conmigo? No, así le dije, ¿cuándo te vas conmigo? Me dijo, no, nos casamos. Le dije, mira, yo tengo un viaje entre 2 meses para Estados Unidos, o te casas conmigo y yo me voy. Manipulador, si ella me dice que no, yo me caso con ella. Pero la caché, así que usted no caiga. ¿Cómo le iba a dejar yo? 3 años muriéndome por ella. Yo nomás se la solté. Y pobrecita ella, y mire que no sé qué, que piensa que yo, una mujer virgen, una mujer que no andaba con... Pero ¿sabes por qué ella me dijo que sí? Porque ella escuchó mi palabra cuando le dije, ¿quieres ser mi novia? Y Jesús te pregunta si quieres ser su novia. ¿No dice la Biblia que esta es la novia de Cristo? ¿No quieres ser la novia de Cristo? Con una condición, no andar coqueteando con el mundo y con el diablo. Porque hay novias que son pícaras, te dicen que sí a vos y allá traen a otro en la escuela y en el trabajo. Son pícaras, allá en las novelas aprenden eso. Andar trabajando con 3 y 4 hombres a la misma vez, y como odian a los hombres, se sienten importantes cuando los 4 se dan cuenta que andaba jugando una mujer con ellas. Yo traté un caso así, de una muchacha que tenía 3 a la misma vez, y uno de ellos quería quitarse la vida. Entonces, cuando Cristo le dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres aceptar? Entonces escucha mi palabra, escucha mi evangelio. Hay de esos pobres predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores y maestros que han adulterado el evangelio de Cristo, el evangelio que es poder. Bien dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, viene el día, dijo, cuando habrán falsos maestros, falsos apóstoles que harán mercadería de ustedes. Gloria a Dios. ¿Sabes qué significa mercadería de ustedes? Van a hacer comercio del evangelio. ¿Tienes cáncer? Mándame $1000 por el cáncer de tu abuela. Mándame $500 por el divorcio de tu hija para que se restaure. Como que si Dios fuera un brujo o tuviera brujos aquí. El único que cobra para hacer marañas son los brujos, que el Señor los reprenda. Dame 500 y lleva un amarre y a la noche ya está ahí de regreso. Conozco a alguien que no espera la noche para que regrese. Él puede hacer cambios en el momento, puede hacer milagros. Solamente que está esperando a alguien que cree el poder del evangelio. Yo no puedo traicionar al dueño de este evangelio, Chuy. Yo no puedo traicionar a Jesucristo. ¿Saben por qué no lo puedo traicionar? Porque en el año 94, cuando yo oí, creí, obedecí el evangelio de Cristo, cambió mi vida. Pero hay Judas en la iglesia que lo venden por cualquier cosa. Yo llegué con espíritu de suicidio y sin mi esposa y sin mi hijo, el mayor, el que estaba dirigiendo el culto. El diablo había destruido mi casa, mi vida, y comenzó un demonio en el año 94. Quítate la vida. Bien sentía los demonios en el cuarto, y no estoy exagerando. Sentía que alguien me volteaba a ver en la ventana, y sentía presencia de demonios ahí, y voces que decían, quítate la vida, no sirves para nada, eres la oveja negra de tus 9 hermanos, no sirves para nada, eres el peor. Y comenzaba el demonio a decir, mira cómo está tu hermana Alicia, mira cómo está tu hermana Hilda, tu hermana Marisa, tu hermano Benedín, mira cómo está tu hermana Delmira, mira cómo está tu hermana Arminda, mira cómo está tu hermana Vilma, mira cómo está tu hermano Oscar. Solamente tú eres. Todos estaban, hermano, con su matrimonio, con su hogar. Solamente yo estaba destruido, y por largos 9 meses estuvo a punto, hijo, del demonio lograr que yo me quitara la vida, porque las únicas voces que escuchaba, las únicas palabras que escuchaba eran del demonio. La Biblia dice en San Juan 10:10, el ladrón Satanás no viene sino solamente a hurtar, matar y destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando yo llego un martes al culto y escucho el evangelio de Jesucristo, este evangelio de poder que te predico hoy, hermano querido, me soltó
Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. La gente sufre afuera porque quiere. Y en el sufrimiento, ¿sabes qué es lo que es? Se van a la droga y al alcohol. De un problema se metieron a otro big problem, a otro problema más grande. Porque después el problema, porque no hay, hijo, no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que la aguante. Va a pasar. Entonces salieron del problema que tenían. Con el tiempo se arregló. Y luego se quedaron hundidos en un vicio. Y ahí ya no pueden salir. Solamente Jesús es el único. El diablo sabe cómo engañarte. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues ahí? Aquí hay hermanos que vienen, hay jóvenes que vienen más porque papá y mamá los traen, pero en su corazón ya no está la iglesia, ya no está Jesús en ellos, porque no han experimentado el poder del evangelio. Nuestros hijos que crecieron están en un problema. Los que crecieron en el evangelio están en un problema. Ellos no saben cómo amar a Dios. Ellos no saben cómo amar a Dios. ¿Sabes por qué nosotros le amamos más que ellos? Aunque ellos son bienaventurados, porque no conocieron, anduvieron en consejo de malos, pero nosotros lo amamos más porque a Dios nos perdonó más a nosotros. Le dijo: si no, una cosa tengo que contarte. Habían dos deudores, uno debía 100 denarios y el otro 10,000 talentos. A los dos pues les perdonaron las deudas. ¿Quién crees tú que ama más? Digo, pues yo creo que el que se le perdonó más. Le digo: bien has respondido. Entré a tu casa y no me besaste, no me ungiste, no me lavaste los pies. Esta mujer no para de besarme los pies. Con sus lágrimas me está mojando los pies y con su cabello me lo está jugando. ¿Y sabes qué más? Me echó un perfume sobre mí. Me ungió con un perfume de 300 días de sueldo de un soldado romano, más de 300 denarios. Y tú no me diste nada. ¿Sabes por qué? Porque tú te crees el mister perfecto. Tú crees que no tienes nada que dar cuenta. Pero esta mujer prostituta, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó más. ¿Dónde están en esta iglesia aquellos que aman al Eterno, aquellos que aman a Jesucristo? Bendito sea el nombre de mi Señor. Aleluya. Yo no me avergüenzo, dijo Pablo. Si quieren avergonzar ustedes, avergüéncense. Porque Pablo dijo: acuérdate, iglesia, que Roma es la mata en la actualidad de donde viene la idolatría. Y no tengo que entrar mucho en detalle. Usted sabe que Roma, ahí está la sede central mundial. Y Pablo llegó a decirles a un montón de idólatras, adoradores de ídolos: yo no me avergüenzo. Iglesia, se avergüenza aquel que se va de rodillas despostillándoselas por algo que él adora, que ni siquiera oye ni tiene vida. ¿Acaso se avergüenza? ¿No los han visto con el gran cuadro aquí y el gran cruz, el Cristo crucificado como es el de la Biblia? ¿Acaso se avergüenza? ¿Y por qué nosotros nos avergonzamos? Ahí van con sus niños, hasta el niño, la pobre niña ni sabe qué está pasando. Ahí va llorando. Salmo 115 dice: ojos tienen y no ven, boca tienen y no hablan, manos tienen y no pueden tocar, pies tienen y no pueden caminar, los tienen que cargar. Semejante a ellos son los que los hacen, los que los adoran o los veneran. Pero dice casa de Israel: alabad al Dios vivo. Hay algo que el diablo no puede parar. Puede tergiversar en algunos el evangelio, pero cuando Dios dice: yo quiero que este entienda mi evangelio, yo quiero que mi evangelio no adulterado llegue a la vida, al corazón y a la casa de este hombre, no va a haber demonio en el infierno que lo pueda detener. Aquellos que están claudicando, que están ahí coqueteando con el mundo, les invito: no se avergüencen de este evangelio. No se avergüencen, porque es poder de Dios. El evangelio es en una sola frase, es buenas nuevas de salvación. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? En resumidas cuentas, es buenas nuevas de salvación o buenas nuevas. Pero el evangelio tiene componentes que lo forman.
siendo así un conjunto de características que nos lleva a la acción para vivirlo y a la salvación de nuestras almas. Quiero enfocarme en qué es el Evangelio para poder vivirlo y así experimentar el poder de él, porque tiene poder el Evangelio. Es poder, es la palabra de Dios. No tiene, es poder. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que recibieron el Evangelio de Jesucristo y recibieron el gozo de su salvación. Mira qué tristeza a comparación de ahora. Algunos se bautizan y al menos del mes, ay, qué lástima que soy cristiano. Y ay, que tengo que ir a la iglesia, ¿para qué me metí a esto? Es un dolor, es una tristeza, es una carga. Entonces significa que el Evangelio de Cristo no ha llegado a tu vida. Cuando el Evangelio tú lo oyes, lo crees y lo obedeces, entonces va a producir un gozo. Quiero regresar al otro culto, voy a estar aquí el domingo, y luego el domingo voy al colegio el lunes, y luego me voy el martes a la célula, y luego el miércoles regreso al culto, y luego el viernes estoy en el culto. ¿Sabes por qué? Porque hay un gozo. Aleluya. Ese gozo que es producido por la paz que el Evangelio da. Eso da paz. Aunque hay falsos predicadores y maestros que pervierten y adulteran el Evangelio de Jesús, rebajándolo, adulterándolo, haciendo comercio de él, predicadores corruptos, errando la verdad. Sin embargo, hay un solo Evangelio. Jesús dijo: si otro viniera en su propio nombre, bien que lo escuchan, pero yo que vengo en el nombre de mi Padre, a mí no me oyen. Mira Benigín, un predicador corrupto. 100 millones de dólares le entran al año de todo el mundo. Ellos se lo pasan haciendo teletones, y la pobre gente ignorante, hermano, mandando 1,000, 5,000, haciendo comercio de la gente del Evangelio. No te predican del infierno, no te predican de la venida de Cristo, no predican en contra del pecado. Ellos solo te agarran textos de prosperidad, que es bíblica la prosperidad de Dios, pero ellos se enfatizan nomás en lo económico, en el dólar, en el dinero, y no en la prosperidad personal de la persona, en la prosperidad del matrimonio o de la familia. Y por estos falsos predicadores, la gente que de por sí no quiere aceptar a Jesús y a su Evangelio, ahí andan pues, no, qué falso predicador, ese desgraciado, solo son dinero. Por culpa de estos tipos, que Dios nunca los llamó, pero ya tienen su recompensa, dijo el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Te das cuenta? Está el evangelio de Cristo, pero hay otros evangelios diferentes que el diablo inventó. Hablan, agarran la Biblia, pero la agarran para manipular a la gente. Y ya cuando vienen a esta iglesia y escuchan a este pastor que habla la verdad, ya vienen todos dañados de la mente y comienzan a cuestionar y a especular, creyendo que todos los pastores somos sinvergüenza. Pero quiero decirle que habemos pastores que no somos sinvergüenzas. Habemos pastores que amamos a Dios. Dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo: algunos predican a Dios por envidia, otros por contienda, y otros de buena voluntad, por uno por otro. El evangelio de Jesús has predicado. Por amor a Jesús. Aquí predicamos por amor a Jesús. Un evangelio, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo en el verso 7, sino que hay algunos que os... Oye, no dice todos, algunos. Y en esos algunos yo no estoy. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Querés conocer a un falso predicador? Él toda la vida solo es sonrisitas con la iglesia. Y tiene una bola de adúlteros y fornicarios en el ministerio de alabanza. Tiene un montón de servidores viviendo una doble vida, sabiéndolo él, no los quita.
se burlan, como Marco Witt se burló del infierno. En una entrevista dice, Jesús habló más de dinero que del infierno, y hay predicadores que solo el infierno predican. Y son tipos que tienen influencias en mucha gente, porque creen que porque los ven llorar, los ven chillar. El llanto no es presencia de Dios todo el tiempo. Usted también lloraba con una canción mundana cuando le pegaba la necesidad que estaba pasando. Yo lloraba cuando mi esposa me dejó. Y escuchaba una música de los Temerarios, de los Bukis, que esa pura desgracia canta. Que me dejó, que me abandonó, que Navidad sin ti. Uy, maravilloso. También el dolor te hace llorar. El abandono te hace llorar. El llanto de Dios trae un compungimiento, trae una paz. Llora no de dolor, no de tristeza. Te sientes indigno, estás en los brazos del Dios eterno. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, oiga iglesia, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o sea anatema. Mira el Espíritu Santo abriéndole la boca al apóstol Pablo unos 1900 y cachitos de años atrás, casi 2000, porque sabía que iba a venir un día un tal Ángel Moroni, de donde vienen los mormones, que fue el ángel Moroni que llegó y le dijo: la Biblia de los cristianos no sirve, esta es. Sin vergüenza se andan casando con 5, 6, 7, hasta 10 mujeres cada hombre. Cosa que lo condena a Dios, la poligamia. Y aquí uno le va a convenir, a que sin vergüenza no le va a convenir a hacerse mormón. Todo Utah casi es mormón. Y ahí les es permitido. Cuando en Estados Unidos la Constitución a ellos les permite. Yo voy a Salt Lake City y voy para allá en septiembre a predicar una campaña de 4 días. Y ahí me dice el pastor: mira aquí esto, mira aquí lo otro, mira aquí lo otro, mira aquí lo otro. Y sus leyes, tienen sus leyes ahí propias. El gobernador es mormón, todo tiene que ser mormón ahí. Claro, no todos, porque llegan ahí católicos y evangélicos y toda la cosa, pero la mayoría es así. Y dijo el apóstol Pablo: si uno de nosotros, si el apóstol Pedro, Timoteo, Filimón y todo este equipo aquí les predicamos diferente a lo que se nos anunció por Cristo, seamos malditos. Y si viene un ángel del cielo, aún un ángel del cielo, porque acuérdense que ya tuvo una revuelta Dios allá en el cielo. Lucifer, capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 14 de Isaías, capítulo 12 de Apocalipsis, donde fue lanzado Satanás. Ya hubo una revuelta allá. Y es el que anda levantando diferentes evangelios. Y cuando hay un evangelio puro como el que se predica aquí, la doctrina del nombre, la doctrina de la santidad, la doctrina de la pureza, comienza el demonio en la boca de estos falsos predicadores a decir: es que son fariseos, eso, son extremistas. De no, iglesia, la santidad de Dios no cambia. La Biblia dice: sed santo, porque yo, Dios, soy santo. Bueno, andan unos perversos pervirtiendo el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Aquí están los dos tipos de predicadores. Está aquel que busca el favor del pueblo para congraciarse con él. Qué lindos están, hermanitos, qué lindo, qué precioso, qué miel en dulce, caramelo, pera en dulce. Que son la viva hiel y el vivo demonio andando en carne propia.
nunca corrigen el pecado. Yo no sé para qué se metieron de pastor, ya sé, por el dinero. Pero no se metieron. El pastor que no sabe reprender a la grey, mejor que se dedique a otra cosa. Porque parte del ministerio pastoral, por eso nadie es profeta en su propia tierra, es reprender los pecados del pueblo. Le guste al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos o a los padres, o no les guste o no les guste. Por eso andan buscando, brincando de iglesia en iglesia, a ver qué predicador es buena onda, es bien nice. Aquí no andamos con buenas ondas, aquí andamos con buen evangelio. Repito el verso 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice Pablo. Esos falsos predicadores del evangelio andan buscando el favor del pueblo para que los escuchen, los acepten, les aplaudan. Pero yo ando buscando el favor de Dios. Si Dios me llamó a mí, yo tengo que predicar a Dios. Ahora, si ustedes me recogieron ahí de la calle y me dijeron, mira, acá es el pastor de nosotros, yo tengo que congraciarme con ustedes. Porque ustedes me pusieron aquí, le vamos a dar casa, le vamos a dar carro, prestaciones, le vamos a... Pero como gracias a Dios me llamó Jesús. Así que ese Jesús dijo, no lleves alforja, ni morral, ni matarte, ni como le quieras llamar, porque el obrero tiene sus salarios. Así que no te preocupes, lo que te den en cualquier casa, agárralo. Come lo que te den. Y donde no te escuche, sacúdete el polvo a tus pies. Ese polvo va a ser para testimonio de ese rebelde. Pero la casa donde te inviten y te acepten, salúdala con paz, y la paz que tú llevas reposará. Así que yo los saludo con la paz de Cristo. Santo y bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todo predicador que quiere congraciarse con el pueblo no es siervo de Cristo. Pero todo aquel que predica el evangelio de Cristo es un siervo de Él. Y yo quiero predicar el evangelio no adulterado, tal y cual está en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué lo quiero predicar? Una, porque quiero quedar bien con Él. Dos, quiero que cuando tú escuches el evangelio de Cristo y entre a tu corazón el poder del evangelio no adulterado, cambie tu vida, tu matrimonio, cambie tus hijos, tu salud, tu economía, todo quede transformado. Amén. Aleluya. El eunuco dice en la Biblia en Hechos 8:35 al 39. Mira lo que produce el evangelio cuando alguien lo oye, lo cree y lo obedece. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De dónde venía el eunuco? Venía de adorar a Dios según la ley de Moisés. Escucha, iglesia, escucha. Venía de adorar. Venía leyendo el capítulo 53 de Isaías, donde habla de la profecía de Jesús. Y dice el Espíritu Santo que tomó a Felipe y lo agarró. Le dijo, júntate a ese carro. Lo agarró, se lo llevó. Y le dijo, pregúntale si entiende lo que lee. Eso está bueno. Porque muchos leen la Biblia y no la entienden. Yo por eso no la leo. Dice usted, sí, usted no la entiende porque necesita un maestro lleno del Espíritu Santo. Pregúntale si entiende lo que lee. Y se le acercó y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo? Si no hay quien me lo explique. ¿Te das cuenta que Dios conoce la necesidad de cada uno? Tú podrás decir, a este tipo, ¿quién le contó mi vida? El Espíritu Santo te está hablando. Ajá. Alguien puede decir, ¿será que el que me invitó le contó y le dijo quién soy yo y cómo la cosa aquí? No, nadie me contó. El que me usa te conoce y me está dando palabras. Y es el Espíritu Santo de Dios el que me usa. Mire, entonces Felipe, abriendo su boca, ¿sabe qué es lo que le hace falta a la iglesia para que la gente se convierta, hijo? Abrir la boca. Es que la gente no quiere. Pues abriendo la boca de esa manera, hijo, declarando desgracias. Pero creemos que
va a haber cambio, va a haber salvación. Cambie su lenguaje. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí tiene que haber uno atrás de las almas, hermano. ¿Y cuándo se bautiza, pues, oiga? ¿Y cuándo, pues? Un día de estos. Un día de estos. Este no anduvo con tapujos, hermano. ¿Sabes por qué? Cuando vos entendés el evangelio y sos ignorante del evangelio, bautízala. Mira, cuando a mí me habla Dios el primer día, le dije al pastor: pastor, yo me quiero bautizar hoy. Me dijo: no. Tiene que pasar por un estudio de 4 meses y se lo va a dar él. Luis Esquivel. Alias el. Oye, me dijo: tiene que pasar. No, pastor, yo quiero ahorita. Mire, me dijo: me da gusto ese sentir. Quisiera que todas las almas que nos visitan aquí, los visitantes, sintieran lo mismo. Pero son pocos los que sienten eso. Los otros ahí están. Como que se convencen. Yo llegué emproblemado. Dios me habló, solo faltó que dieran mi nombre. Y le dije: yo me quiero bautizar. Me dijo: que pase por un estudio para que sepa lo que va a hacer. Oh no, mi papá es pastor apostólico, yo conozco algo. Me dijo: aquí es una regla que hay. Como ya el evangelio me iba a tocar, si hubiera sido una emoción, me voy hablando: sí, aquí le pedí que me salvara, pero usted va a ser responsable de mi alma. No, me dijo: si está en el plan de Dios, Dios no viene antes de los 4 meses. Por usted se espera. Le dije: ¿por qué? Le dije: ¿y qué si viene Dios hoy? Me dijo: si usted está en el plan, es más, si hoy quería venir Dios, se tarda 4 meses hasta que usted se arregle. Y me sentí importante. Yo me la creí. Y a los 4 meses soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador, y de volver a pecar mejor morir a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en este camino quiero yo. Un 12 de febrero del año 1995, estaba siendo casado después de la escuela dominical. Los declaro marido porque llegamos en fornicación y nos casaron. Dije: si ya Dios comenzó a hacer la obra, estamos ofendiendo a Dios, porque los fornicarios, dice la Biblia, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces me casaron, y después de la boda, aleluya, vino el culto, y después del culto, en un cajón, ahí no dude que el río de Jordán, que el río de allá, allá andamos pidiendo gusto. El evangelio no ha llegado a su vida si usted pide gustos. Yo estaba en un bebedero de caballo, nomás que me cubriera con el agua para que fuera entierro. Yo lo que quería que mis pecados fueran perdonados en el nombre poderoso de Jesucristo. No me importaba dónde, la cosa que el agua me cubriera. Cuando el evangelio de Cristo entra, Cristo, la gente dice: ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Mira, el eunuco le predicó un mensaje, le predicó uno, just one message. Y luego, cuando estaba predicando, sentía, y Dios puso la necesidad de él de bautizarse. Ahora, nota esto, dice que le predicó el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué pidió el bautismo? Porque el evangelio es el elemento. Ahorita voy a traer los elementos, esto está interesante. ¿Qué es el evangelio? ¿Buenas nuevas? Sí, pero ¿cuáles son los elementos del bautismo? ¿Por qué pidió el bautismo? Porque le hablaron del bautismo. Le explicaron la necesidad, el arrepentimiento. Ahorita vamos. No. Yo sé que ustedes quieren soltar ahí, pero espérense, déjenme a mí. Ahorita voy. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oye, ¿qué impide? ¿Por qué él pregunta qué impide? Me hablaste del pecado, pero mira, ¿qué me impide a mí? ¿Habrá algo que me impide? ¿Él sabía algo de la palabra de Dios?
Sabía que no cualquiera podía ser bautizado, tenía que calificar. Y dice, ¿habrá algo que me impida? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ahí está, al evangelio de Jesucristo hay que creerle de todo corazón. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está el evangelio. ¿Cuántos recibieron ese evangelio ya? ¿Y cuántos no lo han recibido que lo necesita? Usted necesita bautizarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, le dijo, si crees de todo corazón, ahí está el requisito. Y le dijo, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. ¿Sabes que hay gente que necesita parar el carro? Para ese estilo de vida que lleva. Vaya, paren el carro, hombre. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. ¿Se da cuenta que no es con el guacalito aquí en la cabeza? Dice que descendieron, bajaron al agua. Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Qué produce el evangelio? Gozo. Pero déjame decirte por qué este hombre iba más gozoso todavía. En Deuteronomio dice que ningún eunuco podía llegar a ser salvo y pertenecer a la congregación de Jehová, porque a ellos les castraban su miembro viril y eso les prohibía a ellos ser salvos. Imagínate, unos nacían, se hacían y a otros los hacían para estar al servicio de la reina, porque el rey salía a batalla y no quería que la reina se metiera con su tesorero, porque eran tesoreros, ellos estaban al servicio de la reina. Entonces él estaba condenado al infierno, pero aún sabiendo que él no podía pertenecer al judaísmo, él todavía iba a adorar a Dios. Y dijo, Dios, ¿cómo puedo yo dejar que este hombre se pierda? Aún sabiendo él que no puede ser salvo, todavía viene a adorarme, pero le voy a mandar un siervo mío. Y en este día hay un siervo de Dios hablando del evangelio de la verdad para que sea salvo. Mira qué lindo. Vos no estás aquí, Víctor, por coincidencia. Todo lo trajo aquí Dios. Nunca se me va a olvidar que vos fuiste a una iglesia. ¿Te acuerdas que me dijiste? Pastor, no sentí aquí. Una vez me lo dijiste, no te recordamos. Digo, pastor, yo quiero aquí. Dígame, vos le dijiste a Jimmy, dígame qué es lo que tengo que quitar. Y dije, pues dígale que se quite cierta cosita que me la quito, me la vuelo. Y comenzaste tú. Y así hay gente que ha venido aquí. Pastor, dígame qué. Esta mujer dijo, pastor, dígame si este me estorba, lo tiro. Es el marido de ella. Digo, si este me estorba para servir a Dios, yo quiero ser salva. Y le dije, Dios, mándame todos los que visiten la iglesia a los perdidos, pero con esa actitud, ¿qué le impide para ser salvo? Ahora yo le pregunto, ¿qué le impide a usted? Como usted no me la está preguntando, se la voy a hacer a usted. ¿Qué le impide a usted para ser salvo? ¿La droga, el alcohol, la mentira, Chente Fernández? ¿Qué le impide? ¿No será que tiene una... ¿Qué le impide? ¿Sabes qué dijo él? ¿Qué me impide para ser salvo? En otras palabras, dime ¿qué dejo y no lo dejo? Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la palabra. Cuando alguien la oye, la cree, la obedece, la palabra de Dios comienza a trabajar. A mí nunca se me va a olvidar cómo trabajó la palabra que mi pastor predicó bajo la unción del Espíritu Santo. Decía, esos que golpean a la mujer, esos ingratos con los padres. Dije, ¿y este tipo quién le contaría mi vida? Peleando, me la pasé como 20 minutos con el predicador. Pero después dije, sí, este hombre no me conoce, es de Tijuana, yo de Guatemala, nunca lo he visto en mi vida. Y escondido atrás de una hermana así. Y yo decía, y había una voz del diablo, porque mientras yo estoy predicando, ¿qué hay demonios que están hablando en el oído? Es que le contaron, le dijeron, hasta se te queda viendo. Y comenzó el demonio, mira, aquí te conocen. Tu papá le contó. Dije, no, mi papá no le contó y el culto había empezado. O sea, el diablo vino por aquí y el Señor Jesucristo tirándolo por otro lado. No le hagas caso. Acordaste que llegaste cuando el culto empezó, ni habló ni lo saludó. Y digo, ¿quién quiere aceptar a Jesús?
23 años tiene que ser evangelio conmigo. Y me cambió. Me quitó las malas palabras. Me quitó el buque, el temerario, el Chente Fernández. Me quitó el cigarro que no lo podía dejar. No había de nicotina, más fácil que dejar la marihuana que la nicotina. Me quitó la pornografía. Me quitó las malas palabras. Y le dije al predicador: ¿cuándo va a ser culto otra vez? El viernes, martes, miércoles, jueves. Digo, ¿y no hay nada mañana y pasado? Mira lo que es el evangelio. Y cuando él terminó la predicación yo quería masa. Los cultos eran de 6 a 7 horas, ¿te acordás? Quitábamos toda la silla allá, aquel evento aquí. Y cuando se terminaba decía: más masa. Llevo 23 años y quiero masa. Porque jamás tu alma va a terminar de desear el evangelio, la palabra de Dios, la presencia de Dios. No podemos vivir sin esto. Los que hemos experimentado el evangelio y la presencia de Dios, no podemos vivir sin esto. No podemos vivir sin esto. Todo aquel que vuelve atrás, todo aquel que vuelve atrás, la mayoría, es porque no experimentó el poder del evangelio. No lo experimentó. Porque el evangelio te transforma. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Si yo era un perseguidor, yo los asesinaba a estos evangélicos, y solamente yo soy testigo, y los otros que no vieron nada, solo escucharon la voz, dice la Biblia, capítulo 9 de Hechos. Solamente yo sé cómo se me presentó a mí el Señor Jesús, el dueño de este evangelio que ahora predico. Y solamente yo sé, Chuy, cómo se me presentó a mí un 94 el Señor. Aleluya. Y no pienso cambiar ni negociar esto. Y como dijo por ahí Nabot, mi viña no está de venta. El evangelio sacia la vida de cualquier ser humano, donde no tienes que ir a buscar allá nada. Cuando el evangelio llega a tu vida, pierde todo lo de afuera, pierde el sabor. Antes vivías para estar trabajando y dinero y quiero decir, te cambió. Ahora trabajas para vivir, pero no vives para estar trabajando. Todo lo de afuera, Víctor, pasa a segundo plano. Y Jesús toma su lugar, el primer lugar. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco, y le bautizó, y siguió gozoso su camino. Otro hombre llamado Cornelio, el carcelero, capítulo 16, verso 32 al 34. Estaba Pablo y Silas presos. El carcelero, después de que alaban y adoran a Dios, Pablo y Silas, y se revientan las cadenas, los cepos, y se abren las puertas de la cárcel, y fueron libres. Este hombre se iba a quitar la vida, el carcelero, porque él sabía que Roma lo iba a matar, y de que lo torturara Roma, mejor él solo se suicidaba y con menos sufrimiento, porque les daban unos latiguillas y luego los mataban, los torturaban. Y él dijo: mejor me mato yo solo. Al cabo me van a matar, me voy a matar yo, pero no me van a torturar. Bien solo. El soldado romano sabía dónde dejarse caer sobre la espada y dónde morir rápido. Estaban enseñados. Cuando el enemigo te agarre, mejor déjate caer en la espada, porque esto te van a arrancar uñas, orejas, lengua, te van a hacer pedazos en vida, te van a despellejar, te van a latiguear y te van a dar los pedazos de carne. Mejor, ¿sabes qué? Mira, aquí déjate caer en la espada y ahí morís, de un solo. Hacerlo iba, dice la Biblia, este carcelero. Cuando Pablo dice: ¡detente! Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y luego dice:
Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Fíjate lo primero que preguntó. ¿Por qué preguntó eso? Porque Pablo en la cárcel predicaba y el carcelero, como ahí tenía la casa, su esposa y sus hijos, ahí estaba. La casa estaba en la cárcel. Ajá. Ahí estaban las 24 horas y luego dice, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Por qué le pregunta si este no está predicando? Vio el mover de Dios, dijo, esto no fue un templo, este fue el Dios que yo escucho predicar todos los días a este hombre aquí, que ya me tiene hasta harto, que Cristo salva, que arrepiéntase pecadores, que viene el que... Como ya tenía la semilla del plan de salvación, ahora digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio de Jesucristo y serás salvo tú y hasta estos muchachitos que están aquí contigo van a ser salvos. ¿Quién quiere ser salvo? El Evangelio de Cristo lo hace. Y luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida, oiga, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él, su esposa y sus hijos. Un mensaje. ¿Cómo puedo ser salvo yo? El otro dijo, aquí hay algo que impide para ser bautizado. El otro dijo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué produce el Evangelio? Gozo. ¿Sabes por qué produce gozo? Porque el Evangelio de Jesús te da paz. Y cuando tú estás en paz, andas alegre, gozoso. La falta de gozo es ausencia de paz en tu vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo leímos en la base bíblica. El Evangelio también es buenas nuevas de salvación. Lucas 2, 10 dice y 11. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Oiga, nuevas, pero que van a traer gran gozo. ¿Qué produce el Evangelio? Gozo. Así que si usted ya, hermano, si usted no viene con gozo al culto, no le sirve a Dios allá con gozo, significa que el Evangelio no ha entrado a su vida. Amén, amén. Porque la verdad, hay que ser sinceros. Hay gente en la iglesia que yo no sé qué evangelio escucharon, porque parece evangelio de vinagre. Y no te estoy hablando un culto, todos los cultos. Mire, le voy a decir una frase a ver si le ayuda. Usted no tiene culpa con la cara que nació, pero sí con esa que pone. Cara de malacate. Un culto, uno dice, a lo mejor el hermanito ahí está, la hermanita está pasando, pero todos los cultos, hermano, y donde quiera que usted lo encuentre, la misma cara. Significa que el Evangelio no ha llegado a tu vida, amigo, porque produce gozo. Aleluya. Allá todos están viendo la fuerza ahorita. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias, Padre. Porque el Evangelio, ¿por qué el Evangelio es buenas nuevas? ¿Y por qué produce gran gozo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Y por qué el Evangelio produce ese gran gozo? En Romanos 3, 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero espérese, ese no es lo que le produce gozo a usted. Ahí estábamos y algunos están ahí. Pero aquí viene lo bueno: siendo justificados gratuitamente. Esto es gratis.
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, cuando dice Dios puso, significa que Dios nos proveyó un medio de salvación para salir de esa condenación, por medio de la fe en su sangre que Jesús derramó, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta por qué son buenas nuevas? Mira, te dice Dios: voy a pasar por alto los pecados que has cometido, te los voy a borrar, te los voy a perdonar, te los voy a quitar si te arrepientes, si obedeces al Evangelio. Por eso produce gozo, porque el que estaba acabado, el que estaba condenado, ahora es justificado por el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿No dice así la Biblia? Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ¿te das cuenta por qué da gozo esto? En Romanos 6:23 también dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las buenas nuevas, que hay esperanza para el pecador. El pecador debería estar muerto. ¿De cuánto? Porque la paga es la muerte. Pero el Señor dice: momento, aquí está mi gracia, mi amor, mi sangre. Acepta mi evangelio, recíbelo, créelo, guárdalo, vívelo, y serás salvo. No solamente tú, tu casa. Qué tan importante que el que se convierte en un hogar reciba y crea y viva el evangelio para que los demás alcancen esa bendición. El carcelero la creyó, su esposa y los suyos se fueron bautizados. Por esto se le llama al evangelio de Jesucristo buenas nuevas de gran gozo. ¿Y sabe cuál es el? Hay muchos, pero voy a mencionar otro. Cuando el Señor te saca, Chuy, obedeces el evangelio, viene la paz del Señor, te pones a cuentas con Dios y hacen las paces con Dios. Entonces Dios quita tus pecados, te los perdona. Entonces el diablo ya no tiene dominio sobre ti. La muerte ya no tiene dominio sobre ti, porque la paga del pecado es muerte. Pero si quitamos el pecado por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, entonces ya no hay muerte. Los hijos de Dios no mueren, duermen. Duermen. La muerte no es una palabra, es un espíritu. En Apocalipsis dices que el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. La ley nos condenaba, pero la gracia que es por Jesucristo nos salva. Dice Romanos 3, 19, 20 y 28. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son? Los judíos, no nosotros, no la iglesia. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Dios no puede enjuiciar a alguien que no esté bajo la ley. El 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa era la ley. Concluimos pues, dice Pablo en el verso 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en la dispensación de esa gracia. Todo el tiempo ha habido gracia en la Biblia, pero hoy estamos en la plenitud de la gracia. Ahora, los componentes del evangelio son la fe en Jesús,
Gálatas 2:16. 2 es el arrepentimiento genuino. Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. 3 es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 4, el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 5, la resurrección. 1 Corintios 15. Si en esta vida, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, pero Cristo resucitó, y ahí está el poder de su resurrección en nosotros. 6, la vida eterna que Él nos ofrece. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos quieren ser salvos? Creed pues al Evangelio, dijo el siervo de Dios en Hechos. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. 7, el otro componente: salvación solamente por gracia. Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por pura gracia. ¿Qué es gracia, predicador? Es un don inmerecido, un favor que no te lo mereces, pero te lo voy a hacer de gracia, gratis. De pura gana del Señor nos quiere salvar, por pura misericordia. Y por último, el tercer punto: el Evangelio en práctica es poner a otros primero. Ya yo que aquí, que yo quiero aquí acá. No, ahora cuando tú aceptas el Evangelio y lo vives, ahora tú pones a otros en primer lugar. ¿No dice así la Biblia? Que en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no se creyó, o sea, no se escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta los humos de un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. 2, el Evangelio en práctica. ¿Cómo usted lo puede practicar si está en el Evangelio? Perdonar al que nos ha ofendido. Allá está, mire, Mateo 6:15. Mas si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces el Evangelio, Chuy, es perdonar. Nada de que no sabes ni con quién te metiste. Tú no me conociste como yo andaba allá tirando barrio allá en, ¿cómo se llama? En Ensenada. Tú no ni sabes a quién tocaste. Se cree la gran cosa. Bueno, a vos no te ha amanecido vos. Le voy a hablar en Chapín. A vos no te ha amanecido que te cree que cayó Kikiriki. El avión va a 40,000 pies de altura y el cañón se agacha para que no le raspe el copete con la llanta. El Evangelio es que te humilles. Sí. Mira, Jesús lo trompaseaba y decía: a ver, profetiza pues, ¿quién te pegó? Ese es el Evangelio. ¿Te das cuenta por qué no quieren el Evangelio de Cristo? Santo. ¿Sabes? ¿Te das cuenta por qué no lo quieren? Porque dijo que si te pegan en una mejilla, voltea a la otra. Si tu hermano peca contra ti, él no viene pronto a ti a pedirte perdón. Ve tú y pídele perdón. Ese es el Evangelio de Cristo. 70 veces 7. ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Aleluya. Sí, yo sé que es una palabra nueva, pues se la voy enseñando. Evangélico significa que usted pone por obra el Evangelio.
Y cristiano porque usted cree en Cristo. Amén. El evangélico, mira, se tiene que quedar callado. Sí. Aún sabiendo que tú tienes la razón. Dijo el Señor en Mateo 11, 28, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso es el evangelio. De corazón. Y luego viene la recompensa. Y hallaré descanso para tu alma. Quiere descanso, quiere paz. Y anda con broncas. Si vos te broncas con alguien, y ahora cómo le pido perdón. Entonces es mejor ser manso y no ser violento, porque la mansedumbre tiene su recompensa y es descanso. Yo me quedé callado. Ella fue una matraca, él fue una matraca. Hay que no duerma él, que dé vuelta y vuelta en la cama, porque todo aquel que ofende no duerme. Mentiras. Y se duerme, sueña con el demonio ahí ese día. Nadie que ofendió a alguien va a dormir en paz, porque hay una conciencia que Dios puso ahí que le va a estar recordando: hiciste mal. Entonces el evangelio en práctica es: primero, poner a otros primero; dos, perdonar al que lo ofendió; tres, amar aunque no seas correspondido. Cuatro, ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Esta es pura revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? 5. Llevar esperanza a los afligidos. Aquella mujer que la abandonó el marido, aquel hombre que su esposa la dejó, le dejó a este hombre, aquellos hijos que fueron abandonados. Ese es el evangelio. Tú no lo puedes callar. 6. Sentir amor por el perdido. ¿Cómo puedo callar cuando yo veo la necesidad de este hombre y de esta mujer? 7. Misericordia por el necesitado. Ábrele tu mano, dale de comer. Mira, ¿por qué un día no agarras un traje, una camisa, un pantalón, un par de zapatos, un par de calcetines, y dile: Señor, ¿a quién se lo voy a regalar? Y te aseguro que luego vas a encontrar un homeless. Tienes mucha comida ahí. Pregúntate a quién se la vas a llevar. El evangelio es práctica, iglesia. Jesús alimentaba a la gente, les daba peces y panes y les predicaba el evangelio. Les predicaba el evangelio y les daba peces y panes. 8. El evangelio en práctica es la gracia de Dios a aquel que no la merece. Ni uno de aquí merecíamos su gracia, pero Él nos amó de pura gracia. Dijo: los quiero amar. Le dijo Dios al profeta: profeta, vaya y cásese con una mujer ahí que está casada, métase con ella. Ahí está, en la Biblia. Vaya, tenga sexo, dijo, acuéstese con una mujer, métase con una mujer casada con su marido, y procure que el pueblo lo vea. ¿Qué cosa? Alguien dirá, pero te digo que algunos dicen: eso están locos. Sí, porque hay cosas locas para usted en la Biblia. Sí, amén. Y cuando te vean a ti, que sos el predicador, adulterando, van a decir: mira qué pastor tan sinvergüenza. Entonces le vas a predicar en la cara que ellos han adulterado sobre todo árbol frondoso y sobre toda imagen. Así como ellos: el profeta anda adulterando. Usted no se diga adulterar, oye, porque eso ya pasó de moda. Eso Dios no se lo va a mandar a usted jamás. Esa era nomás era para el pueblo de Israel en ese tiempo.
para que cuando se sorprendan, diles lo que ellos sienten viendo eso. Así siento yo lo que ellos andan haciendo con imágenes, adorando, hincándosele, poniéndole ofrendas a altares ahí, creyendo en cualquier cosa menos en este Dios que ellos no pueden dar. Ve y darles una lección. 9. El evangelio en práctica es poder para salvación. Y eso fue lo que prediqué este día. Y le doy gracias a Dios por este evangelio. Porque mira, la ley de Moisés no tenía poder para cambiar. Ahí nomás tenían que obedecerla. Si bien el evangelio también se obedece, pero cuando vos obedeces el evangelio, tiene un poder que la ley no la tenía. Porque la ley fue nomás para decirte, es como los rayos X. Estás mal, no adulterarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos y los honrarás. Honra a tu padre y a tu madre. Pero el evangelio, cuando tú lo recibes, comienza a producir un poder. Mira, dice la Biblia que Jesús iba con dos, vénganse para acá. Iba camino de Maús. ¿Y de dónde sacó la escritura Jesús? No sé, porque estaba resucitado, pero Dios es Dios. Y sacó, mira, ustedes iban a quedar aquí. Y luego como que me voy, ustedes me dicen, Jesús, quédate aquí porque la noche ya se hace tarde. Y luego dicen estos dos, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Yo sentía como, porque la palabra de Dios, cuando alguien la recibe, comienza a operar adentro, mira, y a escarbar toda la porquería del diablo, a rasparla y la saca. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que vos leas la Biblia? Porque cuando vos te la metes en la cabeza, en el corazón, toda la porquería que él había metido, conceptos negativos, se van afuera. Entonces ella no va a poder controlar. Esas cuerdas de la marioneta, de títere. Ahora viene el Espíritu Santo, no te controla, te dirige. Por eso el demonio no quiere que tú y yo leamos la Biblia, porque él sabe el poder que tiene cuando tú la comienzas a leer, a guardar y a vivir. Todo aquel que pierde el amor por Dios es porque perdió el amor por su palabra. Cuando yo comienzo a leer el amor de ese Dios tan tierno, amoroso, que David merecía la muerte, pero lo perdonó porque se humilló. Acá lo iba a matar Dios, pero dice la Biblia que se humilló, se enterneció y le dice Dios al profeta, regrésate y dile a Acab que no voy a castigarlo en sus días, pero de cierto como yo vivo, que yo lo voy a castigar en el reinado de su hijo. Lo voy a perdonar porque se humilló. A un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Lo único que el ser humano necesita cuando escucha este evangelio es humillarse. Es humillarse, rendirse. Me doy, me rindo. Si nosotros pusiéramos por obra la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, todo comenzara a cambiar automáticamente, como aquella pastilla para el dolor de cabeza que te tomaste, que se lleva sus minutitos para comenzar a atacar ese dolor. El dolor en el alma, en el corazón, en los sentimientos, se calma con este libro hermoso que es la palabra de Dios. El que quiere sufrir teniendo ese libro a la mano es porque quiere.
Pero ahí está la medicina. Qué curioso el ser humano, va, le duele algo y luego corre a la pastilla, a la inyección, y le duele el alma. No hace nada. Se le descompone el carro, lo lleva al mecánico. Se lo chocaron, se lo lleva a Juan para que lo arregle. Pero ¿cuándo vas a llegar tu carrocería hecha pedazos, hermano? ¿Cuándo vas a poner tu vida en las manos de Dios, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos? Pastor, ore por mi matrimonio para que Dios lo cambie. Todo lo queremos cambiar con una ungida y puesta en mano. ¿Sabes qué le voy a decir? Amala y tenerle paciencia, vos. Porque son difíciles, hermano. Pero no podemos vivir sin ellos. Y 10, el evangelio en práctica es una relación con Dios, pero también con su iglesia. Si usted es bautizado, escuche, y dice ser miembro de esta iglesia, y usted convive más con mundanos que con esta iglesia, a ti no te ha llegado el evangelio todavía. Porque cuando el evangelio, ¿sabes qué es lo que hace el evangelio, Chuy? Quiero estar contigo, quiero platicar contigo, porque tenemos el mismo lenguaje. Hello. Voy al parque. Un cumpleaños es una oportunidad para juntarnos. Quiero estar allá alabando juntamente con mi hermano. Vamos a alabar. Voy a invitar a alguien a pasar al altar para que me ayude a lanzarle a Dios. Ese es el evangelio. Voy a ver a mis hermanos, voy a ver a mis hermanas. Ese es el evangelio. Cuando entra en la vida de alguien, produce coinonía, produce comunión, produce compañerismo. Pero cuando alguien no tiene el evangelio, amigo, ni siquiera, a mí me ha tocado que regañarlo, ni siquiera, hermano, hemos terminado el texto a levantar la mano, vamos, cuando va el poco de gente ya se va. Cuando el evangelio entra a tu vida, vos no te querés ir de la iglesia. ¿No te has fijado vos cuando hay un mover del Espíritu Santo que es medianoche y hay una cantidad de gente aquí todavía afuera? Pero cuando vos perdés el poder del evangelio en tu vida, por eso dice la Biblia, creed en el evangelio.